Buenos días, amados hermanos, sean bienvenidos a la Iglesia Reformada Valle de Gracia en esta mañana fresca, ¿verdad? Que el Señor nos regala. Ayer llovió un poquito, bueno, no sé si hoy haya lloviznado, a lo mejor durante el día, pero bueno, el Señor es bueno y nos permite estar en su casa de oración, como dice la palabra de Dios. Y nuestros avisos, hermanos, esta semana, pues es semana de vacaciones, ¿verdad? Es semana de vacaciones, los niños no van a ir a la escuela. En la casa estaban bien molestos porque no van a ir a la escuela, hermano. Les gusta ir a la escuela, entonces me dijeron, papá, no sé qué vamos a hacer aquí en la casa, queremos ir a la escuela. No sé si eso sea lo mismo con ustedes. Bueno, entonces hay vacaciones y claro, el jueves es Día de Acción de Gracias, ¿ok? Thanksgiving Day, ¿verdad? Día de gratitud. Sabemos que todos los días hay que dar gracias a Dios. Pero bueno, es un día nacional. Qué bendición, ¿verdad? Que en ese país se tenga ese día de dar gracias a nivel nacional. Que unos no lo usen correctamente, bueno, eso no nos impide a nosotros, ¿verdad? Dar gracias al Señor. Pero claro, tiene repercusiones para las iglesias. Muchas familias salen de viaje, visitas, ¿verdad? Hay comida también. Entonces, el miércoles no vamos a tener el estudio bíblico porque vamos a tener el servicio unido con la iglesia Ebenezer, ¿ok? Entonces están invitados, va a ser a las 6:30. 6:30 vamos a tener el servicio unido de gratitud con los hermanos de la iglesia Ebenezer. Y luego nosotros como hispanos, ¿verdad? Como Valle de Gracia, el jueves a las 11 de la mañana. Todos están invitados a venir si pueden. Vamos a traer comida también. Terminamos temprano y pues bueno, ya cada quien se va con su familia respectiva. ¿Ok? Entonces están invitados para ello. Y bueno, como nos vamos a reunir miércoles, jueves, pues vamos a descansar el viernes. ¿Ok? Entonces vamos a descansar el viernes. Esta semana en cuestión de estudios no vamos a tener, pero sí de convivencia, que es muy importante, ¿verdad? Muy importante. La comunión, la convivencia entre hermanos. Bueno, por otro lado, les pedimos que oren por las clases del seminario. Yo voy a dar mi última clase este martes que viene y luego ya es el examen. Es el examen. Y como saben, voy a estar en Quito, Ecuador, la segunda semana de diciembre. Así que les pedimos que oren por ello, por favor. Bueno, hoy tenemos escuela dominical. Hoy enseño yo y continuamos con nuestro estudio del catecismo. Muy bien. Por otro lado también, hermanos, el 22 de diciembre tenemos Santa Cena. ¿Ok? 22 de diciembre tenemos Santa Cena. Los viernes, clase de confirmación, pero ese viernes que viene no lo van a tener los niños. Oremos, hermanos, oremos por la paz en el mundo. Adelante, hermanos. Oremos por la paz en el mundo. La guerra en el Medio Oriente. Y ahorita las cosas bien tensas, ¿verdad? Entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Entonces, oremos que haya paz, que las naciones miren a Dios, ¿verdad? Y dejen intereses malos y perversos a un lado y que haya paz. Adelante, donde puedan ahí acomodarse, por favor. Ahí lo pueden hacer. Donde gusten. Ahí está, muy bien. Bienvenidos cada uno de ustedes. Muy bien, hermanos, entonces estábamos comentando en los avisos que oremos por la paz en el mundo, ¿ok? Oremos que el Señor traiga paz. Y bueno, hay una escalada en la guerra aparentemente que puede llegar a ser una guerra nuclear y nadie quiere eso, ¿verdad? Nadie quiere eso, que gente inocente esté muriendo por culpa de políticos corruptos y gente con muchos intereses detrás de estas guerras, ¿verdad? Que el Señor traiga paz al mundo. Bueno, hermanos, oremos también por los ancianitos de la iglesia.
En la iglesia de Benecer hay muchos ancianitos, ¿verdad? Ya de los 10 años que hemos estado aquí, ya han muerto varios, ¿verdad? Cuando llegamos era muy bonito verlos, estaban más fuertes, pero en 10 años disminuyeron, ¿verdad? Y se han ido varios ancianitos, pero todavía queda más esa generación cofundadora de esta iglesia. Bueno, esta iglesia tiene 103 años ya, 103 años, ¿verdad?, de existencia. Entonces, muchos de la primera generación todavía están aquí. Creo que el mayor tiene 98 años. ¿Ok? Entonces, esa es la meta también, ¿verdad? Que lleguemos a 98. Bueno, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero es esa generación. Oremos por ellos que ya están muy ancianitos, con muchas dolencias a veces. Oremos por ellos, hermanos. Oremos por los enfermos también en la iglesia. Que el Señor los fortalezca en su enfermedad y que recuerden las promesas de nuestro Dios. Muy bien. Entonces, hermana Arlen, ¿todos los niños también? Parece que sí. Okay, muy bien. Ok, muy bien. Bueno, vamos a iniciar ahora sí, hermanos. Vamos a tomar un momento de oración en silencio y terminamos con la música del piano y así preparamos, ¿verdad?, nuestra vida, nuestro corazón en la adoración a Dios. Oremos en silencio. Children, we're going to pray in silence, okay? When we pray in silence, we ask the Lord to help us to concentrate, not to get distracted, to worship Him, okay? Entonces vamos a orar en silencio un momento. Hermanos, los que puedan, pónganse de pie para empezar con nuestro servicio de adoración. Y José, si ya no viene nadie más, podría cerrar la puerta, por favor. O Merced, por favor. Media cerrada, ¿verdad? No del todo. Bueno, el Señor es el que nos llama a adorar, hermanos. Cuando venimos a la iglesia, a diferencia de otras actividades, no venimos en nuestro nombre o con nuestra autoridad. Venimos por la gracia de Dios y porque Él ha mandado que nos congreguemos, y en cada domingo leemos un pasaje en el que Dios invita a su iglesia para adorarle. Y en esta mañana la lectura de llamamiento proviene del Salmo 149. Escuchen los primeros 4 versículos. Aleluya, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa canten a Él, porque Jehová se complace en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Amén. Qué bello salmo, ¿verdad? Nos llama a cantarle un cántico nuevo. Y nos dice el versículo 4, Jehová, el Dios Todopoderoso, se complace en su pueblo. O sea, se deleita, se goza que nosotros nos congreguemos para alabarle. ¿Pero cómo? Bueno, aprendemos nosotros que cuando Jesús fue bautizado, ¿lo recuerdan, niños? Cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz del cielo de su Padre que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, me deleito. Y es a través de Cristo que Él también se deleita cuando nos congregamos para alabarle. Y Él nos saluda y nos bendice con estas hermosas palabras, hermanos, de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Reciban el saludo y la bendición del Señor. A los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. A la Iglesia Reformada, Valle de Gracia. Gracia y paz les sean multiplicadas. Amén.
Ahora, hermanos, vamos a cantar el número 626 en nuestros himnarios. 626. Cantemos Gloria demos al Padre. Adoramos a un Dios trino, un Dios verdadero que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Utilicemos nuestros himnarios para cantar a nuestro trino Dios. No, es 626. ¿Sí es? 626. Ok. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Oremos, let us pray. Señor, gracias por este día que nos regalas. Gracias porque pones un cántico nuevo en nuestra boca para adorarte. Es decir, podemos, con la libertad que tenemos en Cristo, de cantarte, Señor, de renovar nuestros votos por medio de los cantos que te alaban, te exaltan y te glorifican. Y tú, Señor, te deleitas en que nosotros alabemos y exaltemos tu santo nombre. Bendice a tu iglesia en este día, día del Señor, domingo de resurrección. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de congregarnos. En otros países no hay libertad de adoración. El odio contra la iglesia es grande y se persigue, se lastima, se tortura, se matan a las personas que se congregan para adorarte. Y aún así, por amor a ti y porque sabemos que hay vida eterna en Cristo Jesús, tu iglesia se congrega. ¿Cuánto más nosotros, Señor, que vivimos en un país donde hay libertad de culto, de adoración? Ayúdanos a valorar esa gran bendición que nos das para que como tu pueblo redimido, tu pueblo elegido, levantemos nuestras voces, unamos nuestras voces, levantemos nuestro canto y te adoremos y te glorifiquemos como solamente tú te lo mereces. Bendice a cada una de las familias aquí presentes. Bendice sus matrimonios, bendice sus familias, bendice sus trabajos. Que tu gracia, como leímos de Primera de Pedro, sea abundantemente multiplicada en nosotros. Oramos todo esto en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así de pie, encontremos, hermanos, cantemos el Salmo 46 que está en una hojita que les di. Salmo 46, ahí lo tienen en el boletín, en una hoja en blanco van a encontrar Salmo 46, ¿ok? Ahí, si lo tienen, por favor, los niños que no saben leer tal vez pueden compartir con los que sí saben, y vamos a cantar el Salmo 46.
salmo, ¿verdad? La iglesia siempre ha cantado los salmos y estamos cantando los salmos. En la última estrofa dice, siempre estén quietos. ¿Qué significa estar quietos? A ver, niños, ¿qué significa estar quietos? ¿Ustedes pueden estar quietos? Sí, dice Francisco, sí podemos estar quietos. Santiago, ¿puedes estar quieto tú? Más o menos, ¿verdad? Es que estar quieto significa que... ¿Mande? Esperar. ¿Qué más, Santiago? Quedarse en un lugar, ¿verdad? No estarse remolineando en su lugar. Y es que la Biblia utiliza esa palabra para referirse a que nosotros, como seres humanos, no somos quietos. Es decir, siempre somos inconstantes, siempre estamos nerviosos, siempre queremos adelantarnos a las cosas, siempre queremos solucionar las cosas por nosotros mismos. Pero como cristianos estamos llamados a qué? No a la inactividad, no a la pasividad. Estamos llamados a esperar y a confiar en Dios. ¿Cierto o no? Llega un momento en la vida de todos que así es. A veces pensamos que todo va bien, que todo tenemos bajo control, que no necesitamos a nada ni nadie. Pero llegan momentos en la vida en que no sabes qué hacer. Y Dios te dice, permanece ¿qué? Quieto. Espera, confía en Él. Bueno, que Él nos ayude porque nosotros por naturaleza no podemos hacerlo. Hermanos, ahora vamos a continuar con nuestro catecismo. Vamos a leer nuestro catecismo que está en el boletín. Ahí en el boletín lo van a ver a un lado del orden de adoración. Hoy nos corresponde el Día del Señor 47. Y el tema es sobre la oración. Niños, ¿ustedes conocen la oración del Señor o el Padre Nuestro? ¿Sí? ¿Sí lo conocen? A ver, vamos a repetir, pero quiero escuchar a los niños solamente. ¿Vale? Niños y niñas. Bueno, Chelsea y Jay ya no, porque ya están muy altas ellas, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle que sea los demás niños que repitan el Padre Nuestro. Vamos a escucharlos si lo recuerdan, hermanos. A ver, niños, vamos a empezar, yo les ayudo. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros a ver, sigan. Y no nos vengas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo. el reino y el poder de la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Muy bien, ¿cómo vieron? Sí lo dijeron, ¿verdad? Sí lo dijeron. Nada más que le iban bajando el volumen, ¿verdad? Muy bien. Bueno, gracias a Dios. Ese es el Padre Nuestro, la oración del Señor. Y hoy empezamos con la primera petición. Recuerden, la oración del Señor tiene una estructura. Empieza con una introducción y luego vienen peticiones. Y hoy vamos a estudiar la primera petición, porque como dijeron los niños, la oración que el Señor nos enseñó es Padre nuestro que estás en los cielos, y luego viene la primera petición, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a leerlo de nuestro catecismo. Pregunta 122, yo leo la pregunta y juntos leemos la respuesta. ¿Cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. Es decir, en primer lugar, concédenos conocerte correctamente, santificarte, magnificarte y alabarte en todas tus obras, en las cuales brillan tu poder, bondad, justicia, misericordia y verdad. Y segundo, concédenos ordenar toda nuestra vida, nuestros pensamientos, palabras y acciones, para que tu nombre no sea blasfemado, sino honrado y alabado por nosotros. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Todo lo que contiene la palabra santificar. Bueno, hermanos, la palabra santificar en la Biblia, etimológicamente, es decir, en su raíz, la palabra santificar quiere decir apartar. ¿Ok? Quiere decir apartar
a alguien para un servicio o a algo para un servicio. Y en el caso de Dios, cuando Jesús nos enseña a santificar el nombre de Dios, pues tiene la idea de que primeramente Dios es puro y santo, ¿verdad? Él es el Dios 3 veces santo. Y entonces a Él no lo vamos a tratar como tratamos a todos los demás, sino como Él es el Dios santo, Él merece de nosotros todo nuestro respeto, toda nuestra reverencia. Y cuando dice santificado sea tu nombre, no estamos hablando de solamente un nombre de palabras en la Biblia, como en la vida cotidiana. El nombre se refiere a la persona. Entonces, cuando decimos santificado sea tu nombre, significa santificado sea nuestro trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el catecismo nos dice que para santificar a Dios, para alabar a Dios, para bendecir a Dios, no lo podemos hacer a menos que lo conozcamos. ¿Ok? Tenemos que conocerlo. Por eso dice, en primer lugar, concédenos conocerte correctamente. Porque si no conocemos al Dios verdadero de acuerdo con su palabra, entonces estaremos santificando o alabando a un Dios falso. Y no queremos eso, ¿verdad? Ese aplica a la vida cotidiana, ¿Puedes confiar en alguien si no lo conoces? No. Pero si lo conoces, eso hace la diferencia. Y también dice en la segunda parte que debemos ordenar toda nuestra vida, nuestros pensamientos, palabras y acciones para que el nombre de Dios, la persona de Dios, no sea blasfemado. Esto es muy importante porque según nuestro comportamiento, según nuestras palabras, según lo que hacemos y decimos, la gente que nos escucha y nos ve, y entonces la gente puede decir, oh mira ese, o mira esa o ese, dicen que son cristianos y no lo son, y el nombre de Dios es blasfemado. Pero si la gente nos ve que vivimos conforme a la voluntad de Dios, no siempre, pero el Señor Jesucristo dice que cuando hacemos nuestras buenas obras conforme a la voluntad de Dios, los hombres lo verán y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. La gente de por sí maldice el nombre de Dios. No queremos ser nosotros causa de que el nombre de Dios siga siendo ¿qué? Blasfemado o maldecido. Que Dios nos ayude pues para conocer a nuestro Dios y vivir de una manera que traiga honra y gloria a su nombre. Recuerden, Dios ya es glorioso en sí mismo. Cuando decimos que vamos a santificarlo, a glorificarlo, no quiere decir que carece de gloria y que entonces tenemos que darle gloria para que Él se sienta glorioso. No, Él es glorioso, pero Él se deleita en que sus hijos ¿qué? Reconozcan su gloria, reconozcan su santidad, su justicia, su verdad y alaben y glorifiquen a este gran Dios. Amén. Muy bien, vamos ahora a cantar otro salmo que es el 48, hermanos. 48. Los que puedan pónganse de pie y cantemos Salmo 48, un salmo de alabanza y confianza. Lo tienen también en la hojita que les entregué. Recuerden, son cantos nuevos para nosotros, pero la tonada la conocemos, ¿ok? Y eso es lo que nos guía. Salmo 48. Gracias,
Amén, hermanos. Pueden sentarse. Las últimas palabras de este salmo son impresionantes porque dice: Dios es nuestro Dios, lo será para siempre, y fielmente Él nos guiará hasta nuestra muerte. Interesante eso, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos vamos a morir. Como seres humanos tenemos temor a la muerte, pero en medio del temor a la muerte prevalece la confianza y la seguridad en nuestro Dios. Cuando no hay seguridad en Dios, en el Dios que murió y resucitó y nos ha dado vida eterna, no hay verdadera confianza ni seguridad. Lo que hacemos es confiar en mis ideas, en mis intuiciones, pero no hay nada que garantice que después de esta muerte ya no existe nada o todo estará bien. Eso es una creación, una invención humana, porque nadie ha muerto y regresado para decirnos: oh sí, no hay nada. Pero sí hay uno que murió, ¿cierto o no? Hay uno que murió y resucitó y nos ha dicho: yo he vencido a la muerte, y aunque mueras, si mueres en mí, como decía el Señor Jesucristo, aunque estés muerto, vivirás. Gloria a Dios. Eso reflejan los salmos que cantamos y cuánto necesitamos nosotros ese consuelo. Vamos a orar al Señor. Vamos a tener la oración congregacional, hermanos. Oremos. Niños, we're going to pray. Okay, close your eyes. Pray, don't be praying around. Oremos, hermanos. Padre, cuán insignificantes somos. No solamente en riquezas, no solamente en salud, no solamente en inteligencia. Somos insignificantes en el tiempo que vivimos en este mundo. Somos como el rocío que sale en la mañana y apenas brilla el sol, desaparece. Somos como la flor del campo, que en la mañana florece, pero en la tarde se seca. Así somos nosotros, somos como un respiro, un aliento, que estamos de paso en este mundo. Pero señores, en medio de nuestra insignificancia, cuando menos lo merecíamos, que el Dios eterno, en la persona de su Hijo Jesucristo, intervino en este mundo temporal, finito y pecaminoso, para redimir a gente como nosotros, que no merecíamos en lo absoluto el sufrimiento de tu Hijo Jesucristo. Y con ese sacrificio perfecto, realizado por tu Hijo eterno y natural, que es Dios de Dios verdadero y hombre de hombre verdadero, nos has asegurado que nuestros pecados han sido perdonados y nos has dado una salvación que tiene un valor infinito, precisamente porque el que lo realizó es Dios mismo. Está por encima del tiempo. Él es el eterno. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y solamente unidos a Él podemos tener la seguridad de que pase lo que pase, nuestras vidas por toda la eternidad están aseguradas en tus manos. Oh Señor, ayúdanos para no seguir nuestras ideas finitas, temporales y tergiversadas. Ayúdanos para que tengamos un corazón humilde y nos postremos ante ti, y que te roguemos con el corazón que nos des un nuevo corazón, es decir, una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva actitud, una nueva mente, como dice el apóstol Pablo. Sí, Señor, cuánto lo necesitamos. Nosotros ya como cristianos, ¿cómo dudamos? ¿Cómo vacilamos? Y eso nos recuerda que realmente todo lo que tenemos y somos es solamente por tu gracia. Por eso te alabamos,
te exaltamos, te glorificamos, queremos santificar tu nombre. Y Señor, cuando te conocemos conforme a la palabra, entonces realmente podemos santificar tu nombre, podemos glorificarte, podemos disfrutar de las bendiciones de pertenecer al Dios eterno que nos ha dado vida eterna. Amado Señor, en este momento también quiero rogarte por que tú traigas paz en nuestras vidas, Señor. Trae paz en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Trae paz en medio de todo el ajetreo y la ocupación que tenemos durante la semana, en el trabajo, en la escuela, en la familia. Concédenos que no perdamos la brújula, por así decirlo. Que, Señor, dependamos siempre de ti, para que podamos descansar. Porque no solamente nos cansamos físicamente. A veces el cansancio físico es grande, pero el cansancio emocional, el cansancio espiritual, es algo que realmente nos lastima, nos hunde. Pero es allí donde, oh Señor, necesitamos de tu paz infinita, de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, para que descansemos en nuestra mente y en nuestros pensamientos, recordando que tú nos amas, que tú cuidas de nosotros y que tú siempre vas a proveer para todas nuestras necesidades. Señor, bendecimos a tu nombre porque tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para ser tu iglesia. Y oramos por tu iglesia universal, por tu iglesia católica, universal, que está esparcida alrededor del mundo. Oramos particularmente por tu iglesia y hermanos y hermanas en Cristo que están sufriendo en este momento. Señor, oramos por tu iglesia en China, por ejemplo, que tienen que congregarse a escondidas, como en muchos países donde la fe cristiana está proscrita, es decir, prohibida. Ahí está tu iglesia. Fortalece a tu iglesia en esos lugares. Gracias por los pastores, misioneros y familias que dejan todo por amor a ti para llevar el evangelio allá a esos países. Y nosotros, Señor, que vivimos aquí en este país, ayúdanos a dar un buen testimonio para que así tu palabra y tu nombre sean glorificados. También, Señor, queremos darte gracias porque nos das trabajo, nos das comida, nos das bebida. Señor, ¿cuánta gente en el mundo hoy, en este momento, no han comido nada? Y no porque no quieran, sino porque no tienen nada. ¿Cuántas familias, Señor, tienen que compartir un huevo entre 3 o 4 personas? Tienen que compartir una alita de pollo o una pierna de pollo entre toda la familia para que alguien al menos pueda comer algo. Y nosotros, Señor, tenemos tanta abundancia que a veces la damos por sentado, es decir, no le damos importancia e incluso tiramos la comida. Perdónanos, Señor. Ayúdanos para que valoremos todas las cosas que nos das y no digamos, compro esto y al rato lo tiro, y compro esto y no me gusta y va a la basura. Ayúdanos para ser buenos administradores de todo lo que tú nos regalas. Señor, también te damos gracias por las iglesias hermanas a las que pertenecemos, a nuestra denominación, a nuestro presbiterio, clasis, nuestro sínodo. Gracias, Señor, porque hay muchas iglesias y hermanos también que oran por nosotros y que nos apoyan para seguir trabajando, para seguir predicando y enseñando la palabra de Dios. Bendice a todas esas iglesias. Oramos, Señor, por todos los enfermos. En este momento queremos rogarte que tu Espíritu Santo y su poder, Señor, se derramen en cada uno de los hermanos y hermanas que están enfermos. Sé su consuelo, sé su fortaleza, sé su ánimo y su gozo en medio de sus dolencias, oh Señor. Oramos también para que bendigas este país, bendigas el país de México también y cualquier otro país representado aquí, Señor. Permite que
los gobiernos, los gobernantes puedan, Señor, detenerse de desviarse de la palabra de Dios, hacer un alto y ver que el rumbo que se lleva, Señor, no es bueno para el país. El rumbo mejor es el rumbo que encontramos en tu palabra, en tus mandamientos, en los principios bíblicos. Es allí, Señor, donde realmente una nación puede florecer, realmente una nación puede salir adelante, donde no haya injusticias, donde no haya una gran disparidad entre los ricos y los pobres, donde unos no saben ni cuánto dinero tienen y otros no tienen nada. Ayúdanos pues para que nosotros como cristianos seamos buenos ciudadanos, buenos súbditos de nuestros países y que vivamos de una manera responsable, vivamos de una manera que, Señor, administremos bien todo lo que tú nos regales. Señor, cuida de nuestros niños en las escuelas. Sabemos de ideologías que no están de acuerdo con tu palabra, que destruyen la vida de los niños, la vida de los jóvenes, la vida de las familias. ¿Cuántas familias han sido destruidas en estos años por enseñarle a nuestros hijos lo que no son? Familias destruidas, jóvenes destruidos, suicidios, muertes que se derivan por decisiones incorrectas que ya no son reversibles y que destruyen la vida completamente. Líbranos, Señor, libra a nuestros hijos en las escuelas de malas influencias, de malas amistades. Pero, Señor, la única manera en que tú proteges a tu iglesia es cuando tu iglesia enseña la palabra, vive el evangelio y nuestros hijos saben quiénes son, saben que están en Cristo, saben que son hijos de Dios. Así que la enseñanza empieza en el hogar, en la casa, padre y madre enseñando y guiando a nuestros niños. Bendice también, Señor, a los abuelos. Gracias por los abuelos que tenemos aquí en la iglesia. Dale sabiduría a ellos para que sean de una ayuda verdadera a sus nietos. Que ellos puedan ver, los nietos puedan ver en sus abuelos temor a Dios, que puedan ver respeto, que puedan ver responsabilidad, que puedan ver obediencia, Señor. Oramos también, Padre Santo, para que traigas paz en el Medio Oriente, para que traigas paz en los conflictos bélicos alrededor del mundo, oh Señor. Trae la paz de Cristo, que reine en nuestros corazones y en el mundo. También, Señor, oramos por nuestros pecados, por nosotros mismos, porque sabemos que te hemos ofendido de muchas maneras. Oh sí, Señor. Nuestro orgullo es tan alto que casi llega a los cielos. Nuestra arrogancia, nuestra autonomía de pensar que somos nosotros los dueños de nuestra vida, cuando una gripa nos muestra que no es así. Cuando alguna caída nos muestra que somos tan frágiles. Perdónanos por nuestros pecados de querer sentirnos independientes de ti, Señor. Ayúdanos para que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes estén alineadas con tu palabra. Y así, Señor, nos alejemos del mal. Ayúdanos porque nosotros no podemos. Límpianos por dentro y por fuera. Perdona nuestros muchos pecados. Y sabemos que tenemos perdón, porque tu palabra lo promete. El apóstol Juan nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria sea a ti, Señor, por tu gracia y tu amor. Oramos todo esto en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, hermanos. Antes de exponer la palabra de Dios, vamos a cantar el Salmo 50. Salmo 50, un nuevo salmo. Salmo 50, hermanos, que habla sobre una adoración aceptable. ¿Lo tienen ahí en sus hojas?
Los que puedan, cuando lo encuentren, pónganse de pie, por favor, y cantemos. Salmo 50. Si fallamos en algún punto, no se preocupen, porque estamos aprendiendo, es un nuevo himnario, entonces vamos a cantar. Bueno, niños, este salmo nos recuerda una enseñanza muy grande, muy importante. Dice en la última estrofa: mía es toda bestia de los montes y del bosque. Mías son todas las aves, todo lo que en los campos ves. Qué hermoso, ¿verdad? Dios es el dueño de todas las cosas. Por eso los israelitas, cuando le llevaban sacrificios y pensaban que le estaban haciendo un favor a Dios, Dios le decía: no, están equivocados. Yo no necesito de animales, yo soy el dueño de todas las cosas. Lo que él quería era que en los sacrificios la gente reconociera que él era el Dios, y lo hicieran con un corazón humilde y de sometimiento. Bueno, por otro lado también, ¿verdad?, nos recuerda que debemos cuidar de los animales, ¿no? Debemos cuidar de los campos, de la vegetación. Pero yo quiero preguntarles si sus hijos, cuando comen algo, ¿lo dejan tirado por allá? No, dicen, ¿verdad? Bueno, en la casa es así, ¿verdad? Comieron allá una galleta, una sabrita, y de repente hasta en la sala está tirada todas las bolsas. ¿Será que está bien eso? ¿Será que a Dios les gusta eso? Niños, ¿sí recogen todo? ¿Acomodan todo en su casa? ¿Sí? ¿Pitan? ¿Tú no dejas basura por aquí y por allá? Dice que no. Bueno, mamá y papá lo ven, ¿verdad? Bueno, entonces, la creación es de Dios. Debemos cuidar de la creación de Dios. Hermanos, ahora vamos a continuar con nuestro sermón y les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Recuerden que estamos predicando del libro de Génesis
y del Evangelio de Mateo. Y hoy vamos a leer Mateo 13, del 1 al 23. Ese es nuestro pasaje. Mateo 13, del 1 al 23, pero nuestro sermón va a estar no al comienzo de Mateo, sino en medio de esa sección, del 10 al 17. Ustedes se van a dar cuenta por qué. ¿Okay? Mateo 13, del 1 al 23. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien, entonces, los niños que ya saben leer, por favor, encuéntrenlo. Y vamos a leerlo de manera alternada. O sea, yo leo el 1, ustedes leen el 2 y nos unimos en el 23. Entonces les pido que los que puedan, pónganse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y recuerden que no es competencia, hermanos. ¿Okay? Vamos a leer pausadamente. ¿Okay? Vamos a leer pausadamente, claramente. Dice la palabra santa e inspirada del Señor, empezando en el versículo 1. Y aquel día, saliendo Jesús de la casa, se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y estando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en la buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, cual a 30. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que pequeños en ellos aparecía Isaías, que dijo: oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han tapado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Porque bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en reales se tomó la palabra y al momento la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, sino que es temporal, y al venir la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se escandaliza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el grande es el cedro y el engaño de la palabra. Juntos, hermanos, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra, el cual da fruto y produce uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Amén. Oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude a explicar su palabra. Padre, gracias por estar en medio de nosotros, Señor, porque sabemos que tú nos mandas congregarnos y alabarte y escuchar la proclamación de tu palabra. Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, ayúdame, Señor, para poder explicar correctamente tu palabra y que tu pueblo pueda recibirla con un corazón receptivo. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, pueden sentarse.
Bueno, hermanos, ustedes pueden mirar en nuestro pasaje algo interesante. Ustedes pueden mirar cómo está estructurado y dividido. Pueden ver que el Señor Jesucristo en Mateo 13, del 1 al 9, empieza hablando acerca de una parábola que se ha conocido como la parábola del sembrador. Otros le llaman la parábola de los suelos o de la tierra donde cae la semilla. Pero del versículo 10 al 17, como que hay un paréntesis, hay una pausa en la que el evangelista metió la explicación de por qué Jesús enseñaba en parábolas a las multitudes. Entonces lo que vamos a hacer es explicar primero la razón que Jesús da de por qué hablaba en parábolas a las multitudes. Y el siguiente domingo vamos a ir directamente a la parábola del sembrador. ¿Ok? Entonces, nuestro Señor Jesucristo en su ministerio siempre usó parábolas. Y bueno, es importante entender qué significa la palabra parábola, ¿verdad? Bíblicamente, la parábola es un recurso literario, es decir, es una herramienta para enseñar, que consiste en comparar cosas que suceden en la vida natural para describir cosas espirituales. Es una analogía, es una comparación. Por eso el Señor Jesús le decía a la gente que lo seguía: miren las aves, ¿verdad? Miren los animales, miren las flores, y de allí recogía una enseñanza para ellos. Y eso es lo que está haciendo aquí en la parábola del sembrador. Obviamente él está usando una enseñanza tomada del mundo de la agricultura, ¿ok? Porque en ese tiempo en Israel la gente mayoritariamente era dos cosas: campesinos o ganaderos. Pero no ganaderos como los que hay aquí, ¿verdad? Y tenían su rebañito de chivos y de borregos, pero a eso se dedicaban, ¿verdad? A eso se dedicaban. Nosotros sabemos incluso que la Biblia en el Antiguo Testamento nos dice, el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Entonces, el Señor Jesucristo utiliza esta comparación de la vida de la agricultura. Pero ¿por qué hace estas comparaciones? Para darles enseñanzas espirituales, para darles dirección para la vida cristiana. Bueno, no solamente nosotros nos preguntamos eso, sino que en el versículo 10 nos dice que sus propios discípulos se acercaron a él y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué utilizas este recurso didáctico de comparar una cosa con otra para enseñarles? Y hermanos, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay parábolas también. Y las parábolas tenían un doble propósito. Tenían el propósito de facilitar la enseñanza. Si había un punto complicado o difícil de entender, entonces por medio de una parábola, de una comparación, de una analogía, la gente llegaba al entendimiento y decía: oh, ok, ya lo entendí, ya lo entendí. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey David cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a su esposo Urías? Que llegó el profeta Natán, ¿lo recuerdan? ¿Y qué hizo Natán? Directamente le dijo: tú eres culpable y debes morir. No, le relató una historia, ¿verdad? Le relató una historia. Y entonces David, aún así, no lo había entendido, hasta que Natán le dijo: tú eres esa persona perversa y debes morir. Entonces, las parábolas, estas comparaciones, hermanos, tienen dos propósitos. Una es facilitar la enseñanza y otra, como esconder la enseñanza. Ambas cosas, y la vamos a ver de qué manera una parábola facilita la enseñanza
y de qué manera oculta la enseñanza. Y el Señor Jesucristo va a responder de una manera muy hermosa. Acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Antes de entrar al texto propiamente de la explicación de Jesús, debemos recordar que incluso los discípulos no habían entendido la parábola del sembrador, porque él en el versículo 18 les dice: oigan ustedes la parábola del sembrador. Es interesante que dice: oigan, escuchen. No es que les vuelve a repetir la parábola, sino que les va a explicar el significado de la parábola. Entonces, tanto los discípulos de Jesús como los que no eran sus discípulos no habían entendido bien por qué enseñaba en parábolas. Los discípulos tenían una ventaja muy grande, porque Jesús no siempre les enseñaba en parábolas. Ellos podían entender por la iluminación del Espíritu Santo. Pero los discípulos están preocupados, porque el Señor Jesucristo dice en Mateo 13, versículo 2: se juntaron a él grandes multitudes. Y luego en el versículo 3 dice: y les habló muchas cosas en parábolas. O sea, los discípulos se dan cuenta que el Señor Jesucristo ahora utiliza este recurso de una manera más enfática, enseñándole a las multitudes en parábolas. Y los discípulos podían entender hasta cierto punto que las multitudes no lograban entender todo. Entonces les dicen a Jesús, le preguntan: ¿por qué les enseñas en parábolas? ¿Por qué no se los dices directamente? Y aquí hay que tener cuidado, hay que clarificar que Jesús no siempre enseñó en parábolas. Y entonces las multitudes que lo seguían a él sí entendían el Evangelio, sí entendían la enseñanza de Jesús. El problema era que no querían aceptar la enseñanza de Jesús. Esto es lo que se va a ir desvelando de una manera más clara conforme avancemos. Versículo 11. Jesús respondiendo les dijo: porque a ustedes les es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido. Noten lo que dijimos hace un rato, que las parábolas tenían ese doble propósito: revelar la enseñanza, facilitarla, hacerla más entendible, pero también ocultar la enseñanza. Y eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Empieza diciendo: a ustedes les es concedido saber, entender los misterios del reino de los cielos. Lo primero que resalta aquí, hermanos, es la forma en que Jesús habla. Él dice: a ustedes les es concedido, les es dado, les es otorgado. La pregunta es: ¿quién lo otorgó? ¿Quién lo concedió? Y este es otro recurso literario, otra forma de hablar o de enseñar que usaba el Señor Jesucristo y los judíos en general. Porque los judíos, cuando hablaban, trataban de no pronunciar el nombre de ¿quién? De Dios. Hasta la fecha, ahora muchos así lo hacen. Eso no tiene justificación bíblica, ¿verdad? Uno puede pronunciar el nombre de Dios con respeto. Pero era un recurso literario en el que se mencionaba el efecto sin mencionar la causa. Se mencionaba el resultado sin mencionar al autor. Y en la Biblia a eso se le llama el pasivo divino. Es decir, es una forma de comunicar en que la gente sabía que el que realizaba la acción era alguien más. Y en ese caso, el que realizaba la acción era Dios. Entonces, cuando dice: porque a ustedes les es concedido, los judíos sabían que el que les había concedido eso, los discípulos sabían que el que les había dado ese privilegio era Dios. Y eso resalta, como entre líneas, la soberanía de Dios, la elección de Dios. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la elección de Dios? Habla acerca de que Dios es soberano. Y no solamente Él salva a los que Él desea, sino que Él también, la verdad de la salvación,
la concede por gracia a quien Él quiere. Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y aquí, como entre líneas, vemos la soberanía de Dios, en que Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes eran igual que las multitudes, no merecían el evangelio, pero Dios los ha elegido y les ha concedido tener entendimiento de los misterios del reino de Dios. Por eso es que en nosotros mismos como cristianos creemos, porque la Biblia lo enseña, no tenemos nada de qué gloriarnos nosotros. Yo no soy más que un musulmán, yo no soy más que un hindú, yo no soy más que cualquier otra religión que ustedes puedan nombrar. Lo que nosotros somos, lo somos por la gracia de Dios, ¿verdad? Dios nos ha concedido, nos ha dado ese privilegio de saber, de entender, porque no se pueden entender los misterios del reino de Dios a menos que Dios nos ilumine la mente con su Espíritu Santo. Por eso es que habla de los misterios del reino de Dios. Los misterios, ¿ok? ¿Qué quiere decir la palabra misterio? Bueno, deben de saber que en la época de nuestro Señor, en el mundo griego particularmente, existían lo que se llamaban religiones mistéricas, ¿okay? Religiones de misterio, en que todo era un misterio y solamente había un grupito de iluminados que podían empezar a entender los misterios y entonces se sentían como la élite religiosa. La Biblia no se refiere a eso cuando habla de los misterios del reino de Dios. Lo que sí significa, y básicamente es su sentido natural, ¿verdad? Significa que hay algo, hay una enseñanza, hay un tema que por nosotros mismos no podemos llegar a entender, no podemos descubrirlo por nosotros mismos hasta que Dios nos lo revela, hasta que Dios nos dice, esto es lo que significa. Y esto veladamente nos enseña que nadie puede llegar a la salvación mediante un conocimiento puramente lógico, teológico o intelectual de los misterios del reino de los cielos, porque son misterios. Y lo que se necesita es que Dios nos abra la mente y el corazón para que podamos entender los misterios del reino de Dios. No suprime nuestra mente, no suprime nuestra razón, sino santifica nuestra razón. Nos da una nueva mente, nos renueva nuestro entendimiento y entonces podemos decir, oh, entiendo. Pero no vamos a entender todo, porque la palabra de Dios es profunda, ¿verdad? Pero lo básico, lo elemental, lo esencial, sí lo podemos entender para nuestra salvación. El apóstol Pablo lo dice en Corintios, dice que el hombre natural, es decir, aquel hombre o mujer que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, no puede entender las cosas del Espíritu. Las cosas espirituales solamente pueden ser entendidas, y entendidas no significa meramente adquisición de conocimiento, significa entender y significa abrazar, aceptar y vivir por eso que se entiende. Porque muchos que no son cristianos sí entienden, pero la Biblia, el entender, el saber, no es una actividad meramente intelectual. Es una relación, es una comunión, es aceptación, y es decir, sí, lo que el Evangelio me enseña es la verdad y abrazo la verdad, acepto la verdad. Entonces, el Señor Jesucristo le dice, a ustedes les es concedido saber los misterios del reino de los cielos. Eso significa que Dios es rey, ¿verdad? Y cuando somos salvados, somos introducidos del reino de Satanás, dice la palabra de Dios, del reino de las tinieblas al reino admirable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vivimos espiritualmente en un reino distinto al reino en que vive la gente común y corriente. La distinción no es física o externa en primer lugar, es espiritual, es direccional.
Y claro, el mundo del reino de Satanás sí se manifiesta externamente también de una manera bien fuerte, bien fuerte. Por ejemplo, actualmente en el reino del mundo sin Dios se matan a los bebés en el vientre de su madre. ¿Saben? Nos escandalizamos por las guerras en Ucrania, en Rusia, en Israel, en Palestina. Todo eso es terrible. Pero aquí en este país, es el país líder, se matan miles. Y conforme se acumulan los años, millones de bebés en los vientres de sus madres. En el lugar donde deben estar más seguros, se ha convertido en el lugar más peligroso para los bebés. Y si dices algo en contra, te meten a la cárcel. Una cultura que adora la muerte. Ya no la muerte siquiera de los adultos. ¿La muerte de quién? De los que están en el vientre de su madre. ¿No es esto una contradicción? ¿No es esto amar la muerte más que la vida? Bueno, ¿se dan cuenta? El reino de los cielos entonces es diferente al reino del mundo, y por la gracia de Dios estamos en ese reino, no porque lo merezcamos. A ellos no les es concedido, a esas multitudes. Y Jesús nuestro Señor, tenemos que ver el contexto de por qué les habla en parábolas. ¿Cuántos milagros había hecho el Señor Jesucristo? ¿Cuánta enseñanza les había comunicado? ¿Y qué hacían las multitudes? Las multitudes tomaban lo que les convenía y lo que no lo desechaban, y rechazaron a Jesús y no lo aceptaron como su Señor y su Salvador. Entonces el Señor Jesucristo les dice: por la dureza de su corazón, a ellos no se les concede. O sea, por un lado vemos la elección y la soberanía de Dios, pero por otro lado también vemos la responsabilidad del hombre. El que se resiste, el que se empecina, como se dice, el que se obstina en su maldad y en su dureza, el Señor Jesucristo dice: no se les concede conocer y entender los misterios del reino de Dios. Soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Y vean lo que dice en el versículo 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Interesante, ¿verdad? Los judíos como nación tenían muchos beneficios. El apóstol Pablo lo dice allá en Romanos 9:5. Escuchen cómo dice el apóstol Pablo. Dice: de quienes son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Voy a leer el 4 porque me brinqué ahí. Dice: los que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los padres, de los cuales es Cristo según la carne. ¿Se dan cuenta de todos los beneficios de los judíos? Y Jesucristo dice: pero a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vamos a empezar de la parte última a la primera. Dios les había dado muchos beneficios a los judíos, muchos. El Israel moderno, incluso su primer ministro Netanyahu, ¿verdad?, se atreve a decir en las Naciones Unidas: Israel es la nación más moral del mundo. Se atreve a decir, o sea, dice eso, ¿verdad?, para justificar las cosas que se hacen. Es que Dios ha bendecido mucho a Israel. Tenían muchos beneficios, pero aún lo que tienen se les va a quitar. Dice: porque al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dios envió a su Hijo en carne a Palestina, a Israel. Dice Juan 1: a los suyos vino, a su gente vino, a su familia vino, y los suyos no lo recibieron. Y el Señor Jesucristo, en una de sus últimas palabras al pueblo de Israel, les dijo: ustedes no me verán más y no dirán Hosana al Hijo de David hasta
que lo acepten como el verdadero hijo de David. Entonces, el pueblo de Israel en la historia misma fueron conquistados, ¿verdad? Ya en el Antiguo Testamento, por su rebelión, por su desobediencia, fueron conquistados, fueron llevados cautivos. En el año 70 los romanos, que ya los tenían conquistados en el tiempo del Señor Jesucristo, llegaron a Jerusalén, destruyeron el templo que había construido Herodes el Grande, destruyeron las murallas y otra vez se dispersaron por todos lados. Y ha sucedido hasta la fecha. Es una nación que está en medio de guerras y turbulencias. Pero rechazaron a Mesías. Pero oramos por Israel, como oramos por todas las naciones, que Dios tenga misericordia. Pero Jesús dice ahora, porque a cualquiera que tiene se le dará. Es decir, hermanos, por la gracia de Dios, Él ahora nos hace recipientes de todas las bendiciones que tenía el Israel del Antiguo Testamento, que es el Israel verdadero, el pueblo de Dios. En adición a ello, ahora disfrutamos de más bendiciones todavía por la gracia de Dios. Por eso, dice el Señor Jesús en el versículo 13, les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Vean cómo el Señor Jesucristo está afirmando el privilegio de la nación de Israel. Ellos ven, ¿verdad? Ellos oyen, dice, porque ellos, ¿dónde está? Versículo 13. Viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Es como una manera de decir, ellos saben lo que es correcto, pero cierran sus ojos a la verdad. Oyen, cierran su mente y no quieren entender. No es que los judíos eran retrasados mentales. No. No es que nosotros seamos más inteligentes que los judíos. No. Es que los judíos, al igual que nosotros, sin la gracia de Dios, sin un corazón humilde, sin aceptar a Jesucristo, vemos, pero hacemos como que no vemos. Oímos, pero hacemos como que no oímos, y cerramos nuestra mente y nuestro corazón a la verdad. Y decimos, no, y me afinco en mi rebelión, me afinco en mi posición y digo, no, tú no eres el Mesías, tú no eres el Salvador, yo soy mi Salvador. Dice Jesús. Por eso, viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías. Ahora apela al profeta Isaías, ¿no? En Isaías capítulo 6, en que Dios había mandado al profeta Isaías a una misión de predicar al pueblo de Israel. Y le dice, ellos no te van a oír. Ellos son duros de cerviz, son necios y obstinados. Y entonces el Señor le dice ahí, y lo cita el Señor Jesús, se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Así sucede, hermanos, así sucede. Entonces, ¿cómo dice el Señor Jesucristo en el versículo 9? Ustedes lo pueden leer. El que tiene, ¿qué? Oídos para oír, oiga. Esa es una advertencia de nuestro Señor, que a menudo lo dice. Por eso cuando predicamos el Evangelio, a menudo también decimos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque si no, pasa lo que decían las abuelas, entra aquí y sale aquí, y a veces ni siquiera entra, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 15, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han tapado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, se conviertan, y yo los sane. Qué impresionante. O sea, la soberanía de Dios. Él ha elegido a quien ha elegido, pero al mismo tiempo la responsabilidad del hombre y la rebelión de Israel. Por eso dice, el corazón de este pueblo está gordo, ¿verdad? Se ha engrosado, pero también tiene la idea de que se ha revelado. Se ha revelado. Dice, está engrosado.
Y con los oídos oyen pesadamente. Es una carga, es una angustia, es una molestia escuchar. Y tapan sus ojos, tapan su mente, tapan sus oídos y dicen, no lo quiero. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Qué impresionante es esto. Los judíos le dijeron básicamente a Jesús, no queremos tu salvación. No queremos que nos salves. No queremos que nos sanes. Queremos seguir viviendo en nuestro pecado y en nuestra rebelión. Entonces, por eso es que la parábola, dijimos, ¿verdad?, tiene ese sentido de revelar, de dar a conocer una enseñanza, pero también la oculta. Pero la oculta en este contexto con base en la rebelión misma del pueblo. No es que Jesucristo a propósito no quiere que entiendan, no, porque recuerden, Él ministró y les enseñó y les habló claramente y ellos dijeron, no queremos, y lo crucificaron. Pero bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Así dice el Señor, bienaventurados. Es otra palabra, otro hebraísmo, como se dice, otra forma hebrea de hablar. Lo encontramos en las bienaventuranzas, ¿lo recuerdan? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados. Lo encontramos en el Salmo 32. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Esta bienaventuranza es la gracia de Dios que recibimos sin merecer. Y el Señor Jesucristo regresa en ese sentido al versículo 11. Les es concedido y les dice, bienaventurados sus ojos porque ven. Se les ha concedido por gracia poder ver con sus ojos y vuestros oídos porque oyen. O sea, hay una diferencia entre el ver y el oír de las multitudes que no recibieron a Jesús y el ver y el oír de los cristianos que se han recibido a Jesús por la pura gracia de Dios. Nuevamente, no es que los que no son cristianos sean menos inteligentes y nosotros lo seamos. No es eso. La diferencia radica en la pura gracia de Dios, que nos dice, quiero que veas y veas de verdad. Quiero que oigas y entiendas de verdad. Hermanos, démosle gracias al Señor, que Él nos ha abierto el corazón, nos ha abierto la mente. De otra manera seguiríamos en nuestra rebelión. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, esa es una declaración interesante porque en el Antiguo Testamento leemos que Dios dio el Evangelio a Abraham. Gálatas 3 lo dice. ¿Ok? El rey David canta de la gracia de Dios, ya lo citamos, Salmo 32. Y muchas cosas más. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3 que las escrituras del Antiguo Testamento te pueden hacer sabio para la salvación. Pero aún así, las bendiciones y la riqueza del Evangelio, como está revelado plenamente en el Nuevo Testamento, supera a lo que recibieron los santos del Antiguo Testamento. O sea, ni siquiera Abraham, que está ya en la presencia del Señor, ni David, ni Daniel, que era un sabio, pudieron escuchar y recibir y entender lo que nosotros sí podemos entender. Por eso dice, ni siquiera ellos, los profetas, ni siquiera a Isaías, que está citando el Señor Jesucristo. ¿No es eso impresionante? La gran ventaja, el gran beneficio, el gran privilegio que tenemos, pero hay también la gran responsabilidad si lo desechamos, ¿verdad? El verdadero creyente anhelará entonces conocer del Evangelio. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió de nuestra rebelión intelectual y nos dio una nueva mente, la mente de Cristo. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, una palabra que nos sacude y nos incomoda, en verdad, pero es una palabra necesaria. Oh Señor, aleja de nosotros la rebelión,
que no solamente oigamos con los oídos físicos, sino que abracemos su enseñanza y abracemos a nuestro Señor Jesucristo como la única esperanza de nuestra vida. En su nombre oramos. Amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestras ofrendas y diezmos. Vamos a pedir a nuestro hermano José García que pase a recoger las ofrendas. Mientras tanto, busquemos 352. Hermanos, cuando lo encuentren, pónganse de pie para cantar Ya pertenezco a Cristo. Del Señor, y al final cantamos a Dios el Padre 624. De todos los niños, prepárense para recibir la bendición del Señor. Amados hermanos de la Iglesia Reformada Valle de Gracia, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus matrimonios, sus familias, sus hijos, sus trabajos. Amén. Dios el Padre Celestial.
hermanos, saludemos en el nombre de Cristo. Hay escuela dominical, todos están invitados.